¿Qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase número 4 de la unidad 4 de estudios sociales. Nuestro tema del día de hoy son las consecuencias de la industrialización. Muy bien. Pues primeramente tuvo un impacto económico, ¿verdad? Ya que surge algo llamado el liberalismo económico y además la expansión del capitalismo. Se desarrolló un sistema fabril y pues esto es la introducción de la maquinaria en la industria, además de que la producción se centró en las fábricas, se concentró, se crearon medios productivos en un mismo lugar en donde los trabajadores pues operaban maquinarias y esto desencadenó una producción en serie. Prácticamente era como un sistema de lo que nosotros hoy conocemos como una maquila, ¿verdad? En donde se instalaban maquinaria, en donde se instalaban maquinaria para poder crear o producir una serie de cosas para después poder venderlas, y esta serie de cosas se trataba de un mismo producto. Luego tenemos la acumulación y reinversión de capital, y esto pues permitió que empresarios o las personas que eran dueñas de las fábricas o empresas obtuvieran mayores ganancias al acumular su capital. Obviamente a las personas que trabajaban se les pagaba o se les daba un sueldo. Estas personas eran los obreros, pero el salario que estas personas recibían era muy poco, era un salario mínimo. Entonces ya los dueños de las empresas, al tener que pagar los impuestos que debían de pagar por su empresa y al tener que pagar el salario de los obreros, aún así todavía les quedaba dinero, y a la acumulación de este dinero pues era el capital, y este dinero era utilizado para comprar más maquinaria, para volver a invertir en su empresa y generar muchas más ganancias. Luego tenemos el surgimiento de las entidades financieras, y es aquí en donde la actividad industrial pues obviamente va a depender del dinero o del capital, y esto da origen a la formación de los bancos privados, en donde el grupo social como la burguesía invertía, ¿verdad? Los bancos aumentaron su tamaño, ¿verdad? Además de que ya no solo había uno ni dos, sino que se fueron desarrollando en distintos lugares, y muchas personas empezaron a invertir en empresas privadas, en industrias, y entonces a estas personas se les llamaba accionistas porque conformaban sociedades de empresarios, y obviamente al ser partícipe de esto lo que generaba era dinero, ¿verdad? Y por último tenemos el auge de la iniciativa privada. Muchas personas se vieron y se enriquecieron debido al emprendimiento que se inició durante el proceso de la industrialización, ¿verdad? Muchas personas empezaron sus negocios, pusieron sus empresas, sus industrias, empezaron a trabajar, le pagaban a las personas, empezaron a producir, a vender, a comerciar. Y sabemos que a las personas que inician un negocio propio se les va a llamar emprendedores, ¿verdad? A todas aquellas personas que inician algo desde cero y que genera algo, pues son emprendedores, y todo esto surge en el impacto económico que tuvo el proceso de industrialización. Todo esto pues tiene que ver con comprar, vender, pagar sueldos, aumentar capital, generar dinero. Luego tenemos el impacto en la sociedad, ¿verdad? El proceso de industrialización provocó cambios profundos en la organización de las sociedades. En primer lugar se da la consolidación de la gran burguesía, y la burguesía, recordemos que estaba conformada por los dueños de las industrias, empresarios, comerciantes, banqueros, altos funcionarios, y esta gran burguesía se fusionó con la aristocracia
tradicional. Esta gran burguesía pues eran las personas que prácticamente mantenían el proceso de industrialización, porque eran ellos los que necesitaban maquinarias, ¿verdad?, para poder trabajar sus empresas. Luego tenemos el desarrollo de la mediana y la pequeña burguesía, y estas personas eran comerciantes medianos, industriales, funcionarios públicos, docentes profesionales o universitarios, y estos conformaban la clase media. Luego teníamos el surgimiento del proletariado urbano, y la mayoría de esta población anteriormente vivía en la zona rural, pero debido a la industrialización y a la necesidad de dinero tuvieron que emigrar a la ciudad y trabajar para personas que eran parte de la gran burguesía, ¿verdad? El proletariado eran aquellas personas que controlaban las máquinas y que trabajaban por otros a cambio de recibir un sueldo. El trabajo de los niños y las mujeres pues se limitó principalmente a las mujeres a las actividades domésticas y el de los niños a realizar trabajo dentro de sus hogares. Y por último podemos mencionar la explosión demográfica y la marginalidad. Se llevó a cabo el proceso de migración desde el campo a la ciudad, ¿verdad? Como le decía, las personas teniendo la necesidad de mantener a una familia y la necesidad de tener dinero, al ver que en las ciudades se empezaban a abrir nuevos negocios, nuevas industrias, que había trabajo, deciden dejar el pueblo, dejar los campos, dejar la agricultura y migrar y cambiarse de lugar para poder establecerse en la ciudad. También se dio la emigración masiva de los europeos a territorios de ultramar, como lo son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, ¿verdad? Y esto se da debido a que, muchas personas que vivían en el área rural deciden viajar a las ciudades, pero ya eran demasiadas personas en las ciudades a tal punto de que los trabajos en las industrias se escaseó. Entonces, las personas del área rural ya no solo viajaban a las ciudades, sino que tenían que buscar trabajo en otros países o incluso en otros continentes, y esto le da origen a que estos países como Estados Unidos, Canadá, se transformen en potencias industriales debido al trabajo que realizaban las personas que emigraban o que realizaban una emigración masiva, y todo esto con la ayuda de la revolución de los medios de transporte. Luego tenemos el impacto en el territorio, la ciudad como centro de la nueva sociedad. Todo el paisaje cambió de forma progresiva porque durante el siglo XIX alrededor del 7% de la población mundial vivía en una ciudad, y eso quiere decir que habían más de 5.000 habitantes. Pero en el año de 1900 esta cifra creció hasta el 25% de personas viviendo en una ciudad, ¿verdad? Las personas migraron, se cambiaron de lugar, buscaron nuevos territorios para vivir, y obviamente todos estos territorios estaban cerca de una zona industrial. Luego tenemos la expansión de las zonas urbanas, y podemos mencionar el desarrollo industrial y la proliferación de fábricas en centros urbanos y sus alrededores generaron que las ciudades aumentaran de tamaño, ¿verdad? Mientras más personas vivían ahí, mientras más personas trabajaban ahí, obviamente todo iba a crecer. Tenemos la segregación espacial, que es el surgimiento de una nueva sociedad, mientras que las personas asalariadas, los obreros, trataban de vivir cerca de las industrias, ¿verdad? La burguesía, aquellas personas, las empresarias, las dueñas de industrias, vivían específicamente en zonas residenciales, ¿verdad? Y obviamente pues estas zonas contaban con una mejor infraestructura y una mejor disponibilidad de servicios. Tenemos la disminución del suelo agrícola. Mientras más grande se hacía la ciudad, pues necesitaba más espacio.
Por lo tanto, todos aquellos lugares que antes habían funcionado para sembrar y cosechar, pues ahora estaban siendo utilizados para construir fábricas y empresas, ¿verdad? El suelo que antes se utilizaba para darle de comer a las personas de manera manual, pues ahora servía para pagarle a las personas que iban a construir algún tipo de cosas o para que iban a trabajar en alguna fábrica. Y por supuesto el aumento de la contaminación, ya que el uso de fuentes de energía como el carbón y el petróleo, además de la electricidad, generaron un aumento en la contaminación que incluso perdura hasta nuestro siglo actual. Hablemos de eso, el impacto que tuvo la industrialización en el medio ambiente. Cambios en la explotación del suelo. Muy bien, como le mencionaba, se talaron miles de hectáreas de bosque para poder explotar la leña, además de que se perforaba el suelo en la búsqueda del carbón o minerales para realizar el proceso de la industria y sobre todo pues construir nuevas fábricas. Luego de esto la contaminación llegó a las ciudades industriales y esto lo causó el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, además el uso de productos químicos que contaminaron la atmósfera y no solo la atmósfera sino que también el agua, ¿verdad? El calentamiento de la atmósfera produce el calentamiento global y además la utilización de recursos naturales. Luego tenemos la contaminación de los recursos naturales como el aire y el agua. El aire se contamina a través del dióxido de carbono. ¿Y qué es el dióxido de carbono? Pues todo es el dióxido de carbono es todo aquel restante del humo de las fábricas, de los vehículos, de cualquier medio de transporte y que se queda en el aire, contaminando así, pues obviamente el aire que nosotros respiramos y todo nuestro medio ambiente. En Londres, para el siglo XIX, pasaba algo y era de que las casas no tenían drenajes. Entonces, automáticamente el agua de las cañerías, el agua que se utilizaba en la casa, el agua que se utilizaba para bañarse, el agua que se utilizaba en el sanitario, para lavar la ropa, para lavar cualquier tipo de cosas, automáticamente salía de las casas y desembocaba en un río, ¿verdad? Porque no había absolutamente nada, no habían, como le menciono, no habían tuberías, no habían pozos, nada. Durante el siglo XIX, debido a esta contaminación que existía en las aguas del río Támesis, ¿verdad? Se produjo una epidemia y fue la epidemia del cólera, que mató a más de 70,000 personas y esto fue debido a la contaminación del agua del río, ¿verdad? En 1850 eran aproximadamente 400 toneladas de aguas hervidas, eso quiere decir aguas sucias, contaminadas y contaminadas con todo tipo de cosas, ¿verdad? Que llegaban a parar a este río y ya no era solo el río que mantenía un mal olor y que enfermó a la gente, sino que el mal olor ya se estaba empezando a sentir en toda la ciudad. Pues para el año de 1865 se dijo no, esto tiene que tener una solución y fue aquí en donde da origen a una red de alcantarillado, pero pues ya no se podía hacer más nada porque imagínense cuánto tiempo se pasó de que todas las casas, todas las industrias, empresas, fábricas, absolutamente todo, desembocaba el agua sucia en este río, ¿verdad? Obviamente esa contaminación ya no se podía reducir, se podía reducir de alguna manera, ya no contaminando más o ya no tirando más el agua sucia a este río, pero no se podía deshacer el agua que estaba ahí, seguía manteniendo un mal olor, ¿verdad? Y sobre todo pues mató a las especies que vivían en este lugar. Además,
Este problema no es algo que solo vemos durante estos siglos y durante el proceso de industrialización. Si hablamos de este proceso, podemos considerarlo como algo bueno y como algo malo para nuestra sociedad y para el ser humano en general. Lo bueno, pues, es todo lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, la forma y la facilidad para comunicarnos, ¿verdad? El tener un teléfono celular, una computadora, una televisión, aparatos para construir, aparatos para cuidar nuestra salud. Bueno, eso es todo lo bueno. Pero si hablamos de todo lo malo que el mismo ser humano ha producido a través de este proceso, pues es el no cuidar nuestro medio ambiente. Y el no cuidar nuestro medio ambiente genera problemas y enfermedades. Aquí les mencionaba yo una muy importante, una epidemia del cólera. Y qué dato más importante que la epidemia que estamos pasando nosotros el día de hoy. Producto mismo del desarrollo del ser humano y su proceso incluso de industrialización, su desarrollo como ser humano. Las principales causas del impacto en el medio ambiente pues es la tala de árboles para la urbanización, ¿verdad? Las construcciones que se realizan de manera incontrolada. Esto provoca grandes daños. También la explotación minera, la caza. Y eso ha sido todo. Vamos con el ejercicio. Lea de la página 139 a la página 149 y realice un mapa conceptual, por favor, con las distintas formas en las que el impacto de la industrialización tuvo en nuestra sociedad. Entonces, son todas las que le mencioné anteriormente. ¿Para cuándo lo va a entregar? Para el día jueves 23 de julio. Espero que esté muy bien.